problemas de las iglesias modernas es que ellas no saben de dónde vienen y tampoco conocen para dónde van. Muchas de estas iglesias ni siquiera saben de dónde salieron y tampoco saben para dónde van. Incluso muchas iglesias que nosotros vemos en la actualidad, en la antigüedad, años atrás o siglos atrás, incluso fueron muchas iglesias buenas, donde muchos de esos pastores que fundaron estas iglesias lucharon contra las herejías, contra el error y contra muchos engaños. Si nosotros también nos damos cuenta y vamos a la escritura, el pueblo de Israel le ocurrió algo parecido. Dios los había acabado de sacar de Egipto y tan solamente unos días después ellos ya se hicieron un becerro y comenzaron a adorarlo, así como nos dice Éxodo 32:7, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por tanto, la iglesia del Señor a la actualidad no llegó por generación espontánea, o simplemente una persona porque cogió una Biblia ya significa que esto se puede hacer pastor y montar una iglesia, porque cuando nosotros no conocemos la historia, verdaderamente la historia, lo que ha sucedido en el pasado, somos muy propensos a cometer los mismos errores del pasado. Por eso es que hay un dicho que dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿y por qué nosotros debemos recordar la historia? Porque muchos hombres de Dios estuvieron antes que nosotros, ellos conocieron también a Dios y muchos de estos hombres a nosotros nos han dejado su legado, porque Dios obró por medio de estas personas, porque fueron hombres que lucharon verdaderamente por redundar, verdaderamente por la verdad de Dios y por la fe que nosotros tenemos. Y muchas de estas verdades que estos hombres han llegado hasta nosotros, muchos de estos hombres piadosos fueron martirizados en el pasado y fueron martirizados simplemente por proclamar las verdades del Evangelio. Por eso en el día de hoy vamos a considerar no vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios en sí, sino vamos a meditar en uno de estos grandes hombres del pasado que vivió más o menos unos 500 años atrás, y esto nos ayudará a recordar a nosotros la historia, porque nosotros sabemos que Dios es el Dios de la historia y Dios es quien ha escrito la historia. Por eso pregunto: ¿cuánto de nosotros conocemos verdaderamente la historia de la iglesia? Porque esto es muy importante nosotros conocerlo, de dónde verdaderamente nosotros hemos venido. Porque si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nosotros podemos trazar una línea incluso hasta la época de los apóstoles, que es mucho más antiguo que lo que dice la Iglesia Católica Romana. Porque aunque muchos en la actualidad piensan que la historia no es algo importante, porque lo importante solamente es mirar el presente, es mirar lo que va a ocurrir en el futuro, por tanto nosotros no debemos mirar atrás, porque ¿qué nos pueden decir unas personas que vivieron siglos atrás? Porque mirar los pensamientos de personas que vivieron siglos atrás es volver al pasado, dicen muchas personas. Pero con este estudio quiero persuadirlos por qué es importante mirar la historia y conocer el pasado. Y en el día de hoy vamos a considerar la biografía de un hombre que frecuentemente, que podríamos decir que es un hombre que es demasiado nombrado por nosotros, y quizás su nombre lo hemos pronunciado cientos de veces y nosotros no sabemos en realidad quién fue este hombre de Dios que vivió siglos atrás. Su nombre es Fray Casiodoro de Reina. Ustedes saben de quién les estoy hablando: el traductor de nuestra Biblia al castellano.
Y nombro también a Cipriano de Valera, porque ellos fueron uno de los dos grandes desconocidos reformadores del siglo XVI. A pesar de su conocimiento intelectual y de su contribución al pensamiento moderno de estos hombres, podemos decir que estos hombres están a la altura de grandes personajes de su época, como lo es Calvino, como lo es el propio Lutero y como lo es John Knox. Aunque este hombre fue perseguido primeramente por la Inquisición española, también fue perseguido por las autoridades españolas y también fue perseguido por los ultracalvinistas ortodoxos. También este hombre fue uno de los mayores exponentes al intentar implantar la reforma en su país de origen, en España. Este hombre supo ser tolerante en un mundo intolerante y dogmático. Y si nosotros nos damos cuenta, su mayor aportación fue la traducción de la Biblia al castellano, que en la actualidad es leída por millones y millones de personas de habla hispana. Entonces vamos a ver el nacimiento de Casiodoro. Fray Casiodoro nació en el año de 1520 en Montemolín, entonces reino de Sevilla. Actualmente es el municipio de la provincia de Badajoz, y falleció en Frankfurt, Inglaterra, en 1594. Casiodoro de Reina se unió al monasterio de San Isidro en Sevilla en el año de 1530, más o menos aproximadamente tenía unos 10 años de edad cuando él ingresó a este monasterio. Este monasterio está situado más o menos a unos 3 kilómetros de Sevilla, y años antes este monasterio había sido un convento de la orden de Cister, pero en el siglo XVI, a principios de 1500, este monasterio quedó a cargo de los frailes o monjes jerónimos, que ellos lo convirtieron en su residencia, donde seguían las leyes de Jerónimo, que nosotros conocemos que Jerónimo fue el traductor de la antigua Vulgata latina, la versión de la Biblia más leída antes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Cuando Casiodoro estaba en el monasterio de San Isidro, surgieron nuevas grandes ideas promovidas por el director del monasterio, que se llamaba García Arias, más conocido con el sobrenombre de el Doctor Blanco, ya que este hombre era un hombre albino, que también era un hombre hábil, sagaz y de exagerada cautela, pero también era un hombre muy bien formado teológicamente, que unía sus convicciones religiosas con su teología. García Arias pasaba por ser católico, porque en sus sermones enseñaba mucho acerca de las confesiones y la frecuente comunión, así también como enseñaba también mucho acerca de la mortificación, o lo que nosotros conocemos como ascetismo. Y a pesar de haber sido denunciado este hombre en muchas ocasiones a la Inquisición no hizo mucho caso, porque consideraban que a él lo denunciaban simplemente era por rencores de tipo personal en contra de García. La posición de García no podía ser más difícil, ya que él era un líder religioso y era el director de esta comunidad religiosa, que estaba obligado a dedicar a esta persona varias horas a rezos, cantos y muchos ejercicios ascéticos, que asimismo consideraba él mismo que no tenía ni siquiera valor. Y no solo debía emplear su tiempo en estas cosas, sino que también él debía enseñar a sus monjes a que ellos también guardaran fielmente todas estas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Es decir, él debía inducir a estos monjes a que guardaran todas estas reglas, todos estos preceptos, para mantenerlos aislados del conocimiento del Evangelio. Por tanto, García Arias decide, él lo que hace es instruir a sus monjes en algunas sencillas verdades del Evangelio, dando la acogida de Nuevos Testamentos que eran transportados por Juliano desde Ginebra. Por tanto,
Pero él, aunque enseñaba muchas cosas del Nuevo Testamento, también él seguía acudiendo para calificar, para seguir ganando más posiciones dentro de la iglesia romana. El padre Blanco o García había introducido la reforma en el monasterio lentamente, por medio de una labor paciente y personal con cada uno de sus monjes, que había culminado con el progreso de varias prácticas del culto rutinaria, y este fue el lugar donde Casiodoro de Reina estaba aprendiendo muchas verdades bíblicas. Sin embargo, por motivos que nosotros ignoramos, repentinamente García Arias cambió su actitud ya en el monasterio, y podemos suponer que fue inspirado, o sea, por su prudencia, o también por las acusaciones que venían de parte de la Inquisición. Entonces volvió otra vez a colocar estas órdenes de castigo, donde los monjes tenían que llevar cintos de hierro, sacos, y también tenían que dormir de pie o dormir simplemente en el piso. Muchos dicen que esto se debió porque ya el tribunal de la Iglesia Católica Romana, la Inquisición, ya lo estaba persiguiendo por algunas doctrinas que él ya estaba enseñando. Mas, sin embargo, este cambio que García Arias había introducido en este monasterio ya había comenzado y no se detuvo, y comenzó a dar frutos. Los monjes siguieron continuando con sus lecturas y discusiones acerca de la Escritura. Con toda seguridad podemos decir que la gran obra reformadora en este monasterio de San Isidro la comenzó García Arias. Sin embargo, esta reforma tuvo pronto eficaces colaboradores que pertenecían a esta misma comunidad. Entre estos hombres se encuentra, por supuesto, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, muchos hombres que luego trabajaron denodadamente a favor de la reforma en España, mientras que otros de estos hombres también sufrieron el martirio. De los reformadores españoles podemos hablar primeramente de García Arias, podemos hablar también de Juan de León, Juan Crisóstomo, Fray Casiodoro, de Cristóbal de Arellano, también de Antonio de Corra y de Cipriano de Valera, que fueron uno de los grandes reformadores en España. Como hemos visto, en el monasterio de San Isidro se han presentado unos grandes cambios, porque ya están aceptando ya las doctrinas bíblicas, y acá en este momento se encontraba Casiodoro aprendiendo muchas de estas verdades, ya que el director superior de la comunidad estaba reformando este monasterio. Por tanto, muchas de las horas de rezo fueron sustituidas por sencillas prácticas acerca de las Escrituras. Se omitieron en el monasterio las oraciones hacia los muertos, ya no se hicieron caso de las indulgencias ni tampoco de las expensas papales. Se abolieron también los ayunos en el monasterio, y lo único que se conservó naturalmente fue el hábito, y se siguió celebrando la misa todos los domingos. Y todos estos cambios han sido atraído necesariamente la atención inmediata de la Inquisición sobre este monasterio. La influencia de San Isidro del Campo se irradiaba por toda la campiña circundante, ya que los monjes procuraban difundir todas las doctrinas reformadas de modo personal o por panfletos. De ese modo especial fueron aceptadas muchas de estas doctrinas de la misma orden también en otras comunidades, como el Valle de Écija junto al Cenit, que también eran otros monasterios. Casiodoro se ha convertido en un guía espiritual en aquel lugar. Incluso él llegó a fundar allí un grupo secular simpatizante de las doctrinas reformadas allí en Sevilla. Según testimonio de los mismos inquisidores, Casiodoro había propagado con mucho éxito la doctrina reformada en Sevilla. El historiador de la Inquisición, Juan Antonio Llorente, dijo que un monje Casiodoro ocurrió la súbita conversión al luteranismo de muchos monjes en San Isidro. Y en su libro Las Artes de la Inquisición, este hombre
escribió que afirma que fueron 2 frailes de San Isidro a dar inicio a este negocio, y el resultado fue que muchos de los frailes en poco tiempo se habían convertido al luteranismo, o por lo menos muchos de estos frailes simpatizaban con el luteranismo. A pesar de las persecuciones que habían tenido los monjes, eran demasiados perceptivos los cambios que se veían dentro del monasterio, que llevó a esto, a que los monjes se reunieran por primera vez a ver qué decisiones tomaban acerca del monasterio, a ver qué era mejor para el monasterio, si era salir del monasterio y ir a otros países, pero en esta primera reunión no llegaron a ningún acuerdo. Más tarde hubo una segunda reunión, que se volvieron a reunir los monjes con los directivos, y en esta segunda reunión acordaron en dejar en libertad a todos los miembros para que cada uno obrara de acuerdo a su conciencia. Y en vista de ello, en 1557, 12 de los frailes abandonaron el convento. Según palabras del propio Cipriano de Valera, que fue uno de los que abandonó el convento, en su tratado del Papa y la Misa dice: iba bien el negocio tan adelante y tan a la descubierta en el monasterio de San Isidro, uno de los más célebres y ricos de Sevilla, que 12 frailes no pudieron estar más allí en buena conciencia. Se salieron unos por una parte y otros por otra, corrieron grandes trances y peligros, de los que sacó Dios, se vinieron a Ginebra. Entre ellos se encontraba el vicario procurador de San Isidro, y con ellos asimismo salió el prior del Valle de Écija, de la misma orden, y todavía después libró vivos a otros 6 o 7 del mismo monasterio, entonteciendo y haciendo de ningún valor ni efecto las estratagemas, avisos, cautelas y astucias y engaños de los inquisidores que los buscaron, y otros no los pudieron hallar. Aunque muchos de estos monjes pudieron huir, otros monjes los cogió la Inquisición y los encerraron en un castillo. La persecución se dio. Antes ya había mucha persecución, pero una persecución grande hubo a causa de un auto de fe de la Inquisición de 1557. El paradero y este auto de fe de la Inquisición de 1557 hizo que muchos reformados de la península ibérica huyeran hacia Francia, Alemania, Suiza y otros hacia los Países Bajos, aunque pocos fueron los que se pudieron quedar a salvo, muchos estos se unían y formaban grupos de reformados aragones en los países que ellos iban llegando. El auto de fe era una ceremonia pública donde los cleros católicos oficialmente sentenciaban las herejías, condenaban las sentencias según la gravedad del crimen. A unos herejes simplemente se les obligaba a llevar el gorro de San Benito, que era considerado el gorro de la infamia. A otros se les flagelaba públicamente y se les obligaba a caminar por las calles a pie, o se les montaba en un burro, y a los otros más herejes, que ellos consideraban la Inquisición, los quemaban en la hoguera. Los clérigos empleaban esta labor satánica, ellos lo consideraban auto de fe, o lo que verdaderamente significa es acto de fe, aunque estos actos de fe ellos lo hacían, era más que todos los domingos o días de fiesta religiosa. Entonces los clérigos le decían a las personas que esto no era un entretenimiento, sino que era una ceremonia religiosa donde todos tenían que asistir a estos autos de fe. Pues le decían a la gente que tenían que mirar lo que les sucedía a los que estaban en contra de la fe, en contra de la Iglesia Católica Romana. Por tanto, por este auto de fe de 1557, donde sí decidieron ya a todos los reformados, o sea, matar a todos los reformados, fue que muchos de estos habían huido. Entonces, Fray Casiodoro con otros habían huido hacia Ginebra. Entre uno de sus compañeros se encontraba Cipriano de Valera, donde ellos se unieron a una iglesia de italianos
que posteriormente Casiodoro fue el pastor de esta iglesia de italianos y de españoles allí en Ginebra. Y los monjes de San Isidro del Campo habían huido en 1557 hacia Ginebra. Y lo más sorprendente es que Casiodoro de Reina fue el único que no tuvo que hacer estudios suplementarios de teología, porque él tenía mucho conocimiento acerca de teología, porque el único de los 12 monjes que no tuvo que hacer estudios de teología bajo Teodoro de Bex en Lausanne, fue el único que no tuvo que hacer más estudios de teología. Y aparte de él y un joyero anabaptista de Sevilla llamado Juan Sosa, los inquisidores en un auto de fe años atrás, en 1562, le dieron el honorable título de heresiarca, es decir, padre de herejes. Cuando llegó Casiodoro a Ginebra, lo primero que él intentó fue forjar su plan para traducir la Biblia al castellano, completamente al español. Por eso, con el primero que Casiodoro habló fue con Juan Pérez de Pineda, quien acababa de publicar su edición del Nuevo Testamento en 1556 al español, que era basado en la traducción de Francisco de Sinas de 1543, y ambos acordaron que cuando Casiodoro terminara de traducir el Antiguo Testamento, iban a unir sus respectivos trabajos para publicar su Biblia completa al español. Aunque la Biblia de Casiodoro no fue la primera versión completa de las Sagradas Escrituras al español, porque antes ya existía una traducción al español que la había hecho Alfonso el Sabio en 1260. Pero el problema con esta traducción era que esta traducción solamente tenía un valor meramente histórico, pues los judíos de Ferrara habían editado el Antiguo Testamento al castellano en 1553, pero esta versión al español era una versión demasiado difícil de leer, ya que era una versión demasiado literal. Lo que habían hecho era que habían traducido palabra por palabra. Entonces esto no se podía leer tan fácilmente. Aunque Encinas era hijo de un banquero del emperador, Encinas se había quedado corto de dinero, era el que estaba empezando a traducir la Biblia al castellano, en gran parte porque le habían confiscado parte de su herencia y por haber gastado enormes cantidades de dinero en la fundición de majestuosos y bellísimos tipos de letras que fueron utilizados en la edición de un folio real en la fábrica de Andrea de Baselius en Basilea en 1555. Pero aunque Calvino se reunió con Casiodoro, lo que Calvino no le alcanzó a contar a Casiodoro fue que la temprana muerte de Encinas le había ahorrado al reformador ginebrano la mayor afrenta de su vida. En efecto, ya que los libros del Antiguo Testamento que estaban siendo traducidos por Encinas solamente habían sido 4 salmos, el libro de Job y los proverbios, todos en estamburgos pero con un falso pie de imprenta. Según las últimas cartas de Encinas a Calvino en el verano del 52, estaba casi la traducción de otros libros terminado, pero lo que no le había contado Encinas, o sea, este vulgarés a Calvino, era algo demasiado importante, que esta traducción no estaba hecha a partir de los textos originales, sino de una versión de Sebastián de Castellón, que Sebastián de Castellón había hecho una nueva traducción, pero al latín clásico, quien era conocido como el apóstol de la tolerancia religiosa, y era también un amigo de Encinas, pero también a la vez era el hombre más odiado por Calvino y por todos los calvinistas. Aunque Casiodoro comenzó a ganar enemigos cuando estuvo allí en Ginebra, los ultraortodoxos calvinistas, por sostener ciertas cosas. Casiodoro sostenía que se le podía considerar hermanos a los anabaptistas.
y también por propagar entre los refugiados españoles un libro de Castellón sobre que no se debían quemar herejes, y por decir que Miguel de Servet había sido quemado injustamente en Ginebra. Por lo tanto, sus enemigos reprochaban todas estas afirmaciones de Casiodoro, y cada vez que Fray pasaba delante del lugar donde Miguel de Servet había sido quemado, muchas veces se le salían las lágrimas, y llegó a decir que Ginebra se había convertido en una nueva Roma por la rigidez imperante que veía allí en este lugar. Entonces es cuando Casiodoro decide marcharse de Ginebra, y cuando sus enemigos se enteraron de que Casiodoro se iba a marchar hacia Inglaterra para fundar una nueva iglesia española, ellos le colocaron el sobrenombre de Moisés de los españoles, y esto se debió a que Casiodoro se llevó consigo a alguno de sus compatriotas, llegando a Londres en 1558. Allí Casiodoro organiza una pequeña iglesia de lengua española, aceptando como miembros a italianos neerlandeses que habían caído en desgracia en sus respectivas iglesias. En enero del 60 redacta Casiodoro la confesión de fe hecha por los fieles españoles que habían huido de la iglesia romana y de la crueldad de la Inquisición en España. Y desde entonces comenzó también a trabajar en la traducción de los libros sagrados para llevar a un buen tiempo razonable la traducción de la Biblia al español. Pero con lo que Casiodoro no contaba era que él comienza a recibir asechanzas de dos grupos, aunque estos grupos eran totalmente opuestos en sus intereses, se hallaron unánimes en impedir la traducción de la Biblia al castellano. El primer grupo era de parte de los inquisidores, y ese primer grupo había alcanzado a infiltrar a un personaje que se llamaba Gaspar Zapata, y este Gaspar Zapata se ha convertido en el ayudante de Casiodoro, y también Gaspar Zapata estuvo también dispuesto a denunciar a Casiodoro ante el gobierno de Inglaterra por crímenes crueles y por crímenes inmorales. Incluso muchos lo acusaban a él de ser sodomita. Otro grupo que también no está de acuerdo, o sea que estaban persiguiendo a Casiodoro, eran los calvinistas franceses y de la Iglesia Flamenga de Londres, quienes, guiados por su extrema desconfianza y por Casiodoro, ya que por su extrema desconfianza a Casiodoro, lo que hacían ellos era que expurgaban cualquier texto que Casiodoro estuviera traduciendo, y de una vez lo mandaban inmediatamente a Ginebra para que lo revisaran. El resultado de esta doble persecución que tuvo Casiodoro en Londres fue la huida precipitada de Casiodoro a Amberes en 1564 y la inmediata dispersión de la naciente iglesia que había fundado allí en Londres. Por fortuna, Casiodoro pudo poner a salvo los manuscritos que ya había podido traducir, que le fueron enviados algunos meses después. Algunos dicen que fue por un ex fraile de toda su confianza que había pertenecido al monasterio de San Isidro. En este momento también el rey Felipe II de España puso precio también por la cabeza de Casiodoro, como se lee en una carta al gobernador de Amberes, del regente de los Países Bajos, que dice: Su Majestad ha gastado grandes sumas de dinero por hallar y descubrir al dicho Casiodoro para poder detenerle. Si por ventura se encontrase en las calles o en cualquier otro lugar, prometiéndole una gran suma de dinero a quien que lo descubriese. Fray acechado por todas partes por parte de los inquisidores y también sospechoso de herejía por algunos ultraortodoxos calvinistas, Casiodoro erró durante
varios mueces entre Frankfurt, Heidelberg, el sur de Francia, Basilea y Estamburgo, el lugar donde se estableció como el lugar donde él quería establecerse como pastor de una iglesia o simplemente como un artesano en aquel lugar, para poder así terminar su traducción al castellano. En el año 67-68 encontramos a Casiodoro en Basilea, en la casa de un banquero calvinista llamado Marcos Pérez. Este hombre es importante, aunque este hombre ya había protegido a Casiodoro en Ambles de las acusaciones que él había tenido allí. Él ayudó a Casiodoro. Él ayudó a Casiodoro un poco después, porque el primer contrato para la edición de 1100 ejemplares de la Biblia fue firmado en el verano de 1567 con el famoso editor Oporino, antiguo amigo de Encinas. Y este editor quería ayudar a Casiodoro porque Casiodoro había escrito un libro sobre las artes de la Inquisición en España, pero este permiso le fue negado 2 veces por el Consejo de la ciudad a Casiodoro. Y antes de dar comienzo ya a la impresión de la Biblia al castellano, murió Opromio, y el resultado fue que Opromio estaba totalmente arruinado, y esto llevó a Casiodoro a perder la esperanza de recuperar los 400 florines que él había pagado por adelantado para la impresión de la Biblia al castellano, que estos fondos habían sido dineros de los refugiados de Frankfurt en Inglaterra, que habían reunido este dinero para la impresión de la Biblia. Para colmo de sus desdichas, los enemigos españoles de Casiodoro habían decidido reimprimir otra vez el Nuevo Testamento de Juan Pérez con las notas marginales de la Biblia francesa en Ginebra. Entonces le exigieron para su proyecto parte de los dineros de este fondo que él había pagado a Opromio y que ya no tenía este dinero. Pero a este conflicto le puso fin el embajador español, don Francés de Ávila, quien, teniendo la noticia de que se iba a reimprimir otra vez la Biblia al español, hizo detener en el verano de 1568 al impresor flamengo Diego López. Entonces no se pudo imprimir allí la Biblia, y los cuadernillos de la impresión del Nuevo Testamento, como el ejemplar de 1556 de la nueva edición, cayeron en manos del embajador, y este embajador los envió al rey Felipe como un trofeo. Felipe lo que hizo fue felicitar al embajador y le dijo que siguiera con más diligencia allí haciendo más pesquisas, pero el rey y sus agentes no tuvieron éxito para detener el proyecto de Basilea, donde Casiodoro iba a imprimir la Biblia al castellano. Quizás el mismo Casiodoro quien indirectamente había colocado una pista falsa para los inquisidores en 1567 al sostener que estaba dispuesto a someter su Biblia, la traducción a algunos pastores de Ginebra, que efectivamente no se llevó a cabo. Naturalmente Casiodoro no pretendía con esto, obtener, de los ministros, de estos ministros de Ginebra, placer, sino él más lo que quería era pastorear una iglesia reformada allí en Ginebra, no pensando colocar su traducción en manos de estos ministros de Ginebra. Pero la noticia llegó a los espías de la Inquisición, el cual llevaron la noticia rápidamente en Madrid, y en el verano de 68 la Inquisición ordenó muchas pesquisas porque consideraba que la Biblia de Casiodoro ya se estaba repartiendo por toda España.
pero la respuesta del tribunal fue que no se había hallado ninguna de estas Biblias, y era totalmente lógico porque Casiodoro aún todavía no se había iniciado la imprenta de la Biblia al castellano. Ahí fue entonces cuando Marcos Pérez decidió prestarle a Casiodoro un fondo a suma perdida de 300 florines. Recordemos que Casiodoro había perdido 400 florines porque le había pagado por adelantado. Entonces Marcos Pérez, banquero calvinista, decide prestarle los 300 florines, que esto equivalía más o menos a unos 3 años, el sueldo de unos 3 años de un profesor de una universidad, que le sirvieron para cerrar un nuevo contrato de impresión con Tomás Guarín, quien imprimió 2.600 ejemplares. La impresión tuvo lugar en los mismos talleres de Guarín, aunque Casiodoro decidió gastar enormemente en la estampa del oso y el panal para ilustrar la portada que nosotros vemos de la llamada Biblia del Oso. La impresión duró varios meses en una o dos prensas de Guarín y fue terminada probablemente el 24 de junio de 1569, el día que Casiodoro notificó a un amigo la entrega del último cuaderno. Quedaba sin embargo por imprimir solamente el presagio sobre la visión de Ezequiel y la amonestación del traductor al lector, y finalmente la no publicada dedicatoria de la Biblia a la reina de Inglaterra. Las fuentes utilizadas por Casiodoro para su traducción, nos informa el mismo Casiodoro en su amonestación al lector, ya que además de las fuentes originales griegas y hebreas, usó la versión de Santes Parini y la doble edición judeo-española de Ferrara de 1553. Recordemos que esta era una versión española totalmente literal. Para las partes griegas del Antiguo Testamento, Casiodoro había seguido toda la Biblia latina de Zurich y gran parte de la de Castellón, de quien no solo tomó el término Jehová en lugar del comúnmente usado por todas las Biblias, que es Señor, sino también el modo de indicación de los textos añadidos también de la Vulgata. Estas Biblias vienen naturalmente silenciadas por Casiodoro, así como la versión castellana de Juan de Encinas y Juan de Valdés, pues estas figuraban en los libros prohibidos de Roma y de España, y siendo precisamente la divulgación de la Biblia de España el mayor interés de Casiodoro, Casiodoro era poder publicar esta traducción. Pero Casiodoro no respetó los órdenes bíblicos, sino utilizó los órdenes bíblicos de la Vulgata latina y del canon que había confirmado recientemente el Concilio de Trento. Quiero decir que cuando la impresión de la Biblia comenzó, aún Casiodoro no había terminado de traducir toda la Biblia completa. Le faltaban todavía algunos libros del Nuevo Testamento, y cada vez que iba avanzando más la impresión, Casiodoro se encontraba más apremiado por el tiempo en la traducción, ya que no pudo utilizar la versión de Juan Pérez. Recordemos que Casiodoro quería hacer la versión de Juan Pérez, Nuevo Testamento, y él solamente quería hacer la versión de el Antiguo Testamento. Pero el problema es que esto había sido decomisado por el embajador de España en 1568, pues solo le quedaron solamente algunas versiones de Encinas y unas cartas paulinas traducidas por Valdés, en donde Casiodoro incorporó literalmente frases o expresiones del propio texto que los indicaba en la margen con algunas variantes. Al llegar al Apocalipsis en junio del 67, la labor de la imprenta ya había alcanzado lo que Casiodoro estaba traduciendo, y Casiodoro no le quedó más remedio que servirse a manos llenas del texto de Encinas y simplemente contemplarse
que quedarse contento con una simplemente revisión del libro del Apocalipsis. No digo esto por menoscabar la labor de Casiodoro, pues como hombre piadoso y erudito, fue un hombre muy preciso al traducir la Biblia a la lengua española. Vale destacar la elegante prosa de este reformador español al utilizarla en la Biblia. La publicación de la Biblia fue ya en septiembre de 1569, como reza la portada, y por razones de cautela para su difusión ya en tierras católicas como España, no se menciona el nombre del traductor, ni tampoco se menciona el lugar de la impresión. Y gracias a esto los enemigos de Casiodoro no levantaron guardia. Por eso fue que hasta un año y medio más tarde de la difusión de la Biblia, fue que se enteraron que la Biblia de Casiodoro estaba siendo repartida en España. 10 años más tarde, en el 81, el obispo de Basilea denuncia al cardenal Claro que en Basilea se había impreso en el año de 1569 unos 1600 ejemplares de la Biblia al español, y 1400 de ellos habían sido enviados a Frankfurt y Amberes. Finalmente, en Amberes cambiaron las portadas por el diccionario célebre de Ambrosio Celepino, con el fin de ellos poder introducir las Biblias a España. Aunque esta estratagema no funcionó siempre, como demuestra en un caso que la Inquisición en 1585 descubrió esto y lo denunció ante los tribunales en la provincia ibérica, de que habían Biblias al español que tenían la portada de un diccionario. Otros muchos ejemplares quedaron durante una década depositados en la casa de la familia de Casiodoro en Frankfurt, quienes hicieron refrescar periódicamente las nuevas publicaciones que no habían sido vendidas. Y es por eso que Cipriano de Valera escribe en su prólogo de la Biblia de 1602, que los 2600 ejemplares de la traducción de Casiodoro de Reina, por la misericordia de Dios, se han repartido por muchas regiones, de tal manera que hoy casi no se hallan ejemplares si alguno quiere comprar algún ejemplar. En realidad, lo que Valera con su nueva edición pretendía no era solo suplir la falta de ejemplares, reimprimiendo la traducción de su antiguo maestro, porque más adelante Cipriano de Valera hace una revisión y saca él mismo una Biblia del Nuevo Testamento al español, aunque esta Biblia no fue muy popular. Aunque es verdad que cuando salió la Biblia de Casiodoro de Reina, los pastores de Ginebra lo que hicieron fue que examinaron esta Biblia minuciosamente. Y es cierto también que se puede hallar en un informe oficial acerca de esta Biblia de Nicolás Balbani, el 10 de agosto de 1571, dice que estos mismos pastores dicen que no encontraron absolutamente nada de reprochar a esta edición, sino un insignificante error tipográfico en Génesis 1:27, que habían colocado hembra. Aunque también Casiodoro se había dado cuenta de esto y le había colocado una pegantilla encima de esta palabra para él poder corregirla. Él mismo insertó correspondientemente a estos ejemplares para poder cambiar la palabra. Los ultraortodoxos que buscaron herejías que Casiodoro introdujo ingeniosamente en los capítulos de la Biblia no hallaron ninguna herejía en la traducción, ya que muchos de estos eruditos habían revisado esta Biblia, y la aprobación por ser una buena, y esos pastores dijeron que había sido una buena traducción de la Biblia al español, aunque muchos católicos consideran que la Biblia de Casiodoro, la traducción, es mucho más superior a la Castellón que ellos tienen y a la de Dios hablado y que ellos tienen. Ellos consideran la Biblia de Casiodoro como mucho más superior. Entonces, Cipriano de Valera, para evitar ya la acusación de plagio
él tuvo que esperar hasta la muerte de Casiodoro en marzo de 1594 para él publicar ya su propia edición del Nuevo Testamento, que como dije, no tuvo mucho éxito. Más tarde Elías Uter hace una edición de la Biblia del Nuevo Testamento en 12 lenguas, en la cual no se utiliza la revisión de Casiodoro, sino que se utiliza, perdón, de Valera, no se utiliza la revisión de Valera, sino se utiliza la traducción de Casiodoro. Aunque la diferencia no se hubiese hecho mucho notar, ya que Valera no hizo mucho en la traducción, en la revisión de la Biblia al castellano. Simplemente Valera lo que hizo fue que cambió algunas palabras, pero aunque a veces nosotros decimos cambió algunas palabras, muchas veces esto no significa mejoría, sino antes puede significar empeoramiento. Y lo que Valera hizo fue acomodar los libros de la Biblia de Casiodoro al canon reformado, y también lo que cambió algunas palabras, pero básicamente el texto es el mismo, y dicen muchos que incluso la revisión de Valera no supera un significante 0,5%. La traducción es exclusivamente de Casiodoro de Reina. Aunque muchos de los reformadores, muchos de los calvinistas dijeron que había sido una muy buena traducción que había hecho Casiodoro de Reina, aún seguían desconfiando mucho de Casiodoro porque él aún no estaba de acuerdo con la muerte de Servet, y por lo que él pastoreaba una iglesia luterana. Entonces, para terminar, voy a leer parte de la amonestación que escribió Casiodoro de Reina en su Biblia. Dice: cristiano lector, intolerante cosa es a Satanás, padre mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifiesta en el mundo, porque solo en este camino es deshecho su engaño, se desvanecen las tinieblas y se descubre toda vanidad sobre la cual su reino es fundada, y de allí esta cierta ruina y los miserables hombres a que tienen ligados en muertes con prisiones de ignorancia, enseñándolos con la divina luz que salen de su prisión a la vida eterna y a la libertad de los hijos de Dios. De aquí viene que, aunque por la convicción de su maldito ingenio aborrezca y persiga por todo medio caminando a la salud de los hombres. Cosa singular, diligente a las fuerzas, siempre ha resistido y no cesa ni cesará de resistir hasta que Dios lo frene del todo a los libros de las Santas Escrituras, porque se sabe bien, por la carga de experiencia de sus pérdidas, cuán poderosos instrumentos es para deshacer las tinieblas del mundo y echarlo a su vieja posesión. Esta es la amonestación que Casiodoro había escrito en su Biblia traducida al castellano. Aunque Casiodoro terminó como un pastor luterano, podemos ver que él fue un pastor independiente, el cual ayudó mucho en la reforma de las iglesias españolas, y también fue un aporte muy grande a la historia, y para nosotros que podemos leer gracias a Casiodoro la traducción al castellano de la Biblia que nosotros conocemos como Reina y Valera.